Para mí es un placer poderles compartir a ustedes el recinto, la colección de la Araucaria, que es una colección de arte contemporáneo, abierta a todo público también, a todo tipo de expresiones. Les presento esta tarde a la maestra Ira Bernstorff, que es quien está exponiendo el día de hoy y que clausuramos la exposición de la maestra, y me complace en presentar también la maestra Roxana Cortés, que es la curadora del evento, la curadora de la exposición, y Jesús Escabernal, que va a ser el moderador en esta ocasión del evento que estamos por terminar. Es un placer para mí poderlos recibir y bienvenidos a esta clase. Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por acompañarnos en este maravilloso lugar que es la Araucaria. El día de hoy cerramos un ciclo plástico, escultórico, cerámico, en los límites del litoral, del mar y la tierra. Tuvimos el gran gusto de acompañar a Ira durante el proceso de curaduría, museografía, montaje. El día de hoy cerramos el ciclo, clausuramos la muestra. Queremos presentarles el catálogo de la exposición, que es el que está por acá acompañándonos, y no sin antes agradecer nuevamente al maestro Gilberto, a Rafa Morales, que por acá lo vi hace un rato, a Elsa, por el acompañamiento en todo el proceso de hacer posible que la obra de Ira esté aquí presente. Obviamente a Roxana como curadora y por supuesto a Ira por permitirnos también proponer esta dinámica de charla para platicar un poco más en torno a la obra y el proceso que se llevó a cabo para invitarles aquí a este último recorrido. ¿Y qué no comentó Enrique? Por supuesto, y Enrique, que está por acá atrás haciendo posible la documentación del registro fotográfico, y un pequeño documental que sí aprovecho también para invitarles en las redes sociales de la Araucaria. Fue publicado un breve documental que aborda pues, el proceso. Es un corto documental en donde Ira también participa compartiendo un poco más allá el proceso de la obra y el proceso que se llevó aquí en el montaje. Pues yo antes de comenzar formalmente con la presentación del catálogo quisiera dar un muy breve contexto histórico, porque estoy muy contento de que este par de mujeres brillantes nos permitan estas dinámicas de diálogo, sobre todo porque la obra que contiene la muestra inmersiva es una obra que colinda entre litorales, el litoral, entre la tierra, el mar, los movimientos marítimos, la energía plástica de la obra tiende a este naturalismo que en el marco de la historia del arte creo que estamos bastante enterados, los que tenemos el apasionamiento, la cercanía sensible, a considerar siempre una pugna, ¿no? Esa palabra es muy bonita cuando se la ve desde el lado creativo y estético, una pugna entre la figuración y la expresión y el orden natural y el orden de documentar lumínicamente una forma en el espacio. Hay toda una tradición que parte de precisamente sacar la pintura al aire libre, y creo que la obra de Ira cumple con esta pues no sé si decirlo estafeta o impulso estético o impulso emocional informado de sacar a la pintura de su representación, como sucedió en los Istmos, tanto en Europa como en México, la Escuela de Pintura al Aire Libre, y que sea una voz, pues sí, telúrica y marítima femenina a la que nos enfrentamos en el catálogo. Muchas gracias, Ira, y gracias, Roxana, gracias, Gil. Voy a compartirles una breve semblanza de nuestras exponentes el día de hoy.
Roxana e Ira. Comienzo con Ira. Ira Bernstorff nació en 1965 en la Ciudad de México. Sus raíces se encuentran en una finca cafetalera en la Sierra de Chiapas, donde hasta hoy pasa buena parte de sus días, un territorio cuya memoria sensible atraviesa parte de su imaginario plástico. En 1985 ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde cursó la licenciatura en Artes Visuales. Durante su formación participó en diversos talleres, entre ellos el de pintura con Gilberto Aceves Navarro, así como talleres de escultura en cerámica y talla en madera. Desde entonces se ha dedicado a una exploración profunda de materiales y formas que le permiten construir un discurso plástico a partir de su universo interior y sus obsesiones. Ha presentado diversas exposiciones individuales y colectivas de pintura, escultura en madera, arte objeto y arte textil. En los últimos años, su trabajo se ha concentrado en la escultura en cerámica. Ha escrito 2 libros de cocina, Recetario de la Finca Esmeralda y Recetario del Cacao. Roxana Cortés Molina. Un momento. Creas la expectativa. Está la pausa de hidratación. Roxana Cortés es poeta, ensayista y curadora, acapulqueña. Es licenciada en filosofía, maestra en estética y arte, especialista en teoría del arte e historia del arte y doctoranda en artes. Fue becaria del Programa de Innovación Artística de Puebla y del Programa de Estímulo a la Creación Artística de Guerrero en la categoría de literatura. Ha presentado trabajo curatorial en el Colegio de San Ildefonso, el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, y el Museo de la Memoria Histórica Universitaria en Puebla. Y realizó estancias de investigación en la Academia de Florencia, Italia. Obtuvo el 4º Premio Latinoamericano de Poesía Marta Eugenia Santamaría Marín, el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo, el Premio Nacional de Literatura para Niños y Niñas, Alas y Raíces, el Premio Municipal de Literatura Acapulco, el Premio Nacional Bando Alarconiano, el Premio Estatal de Ensayo Literario Joven 2019 y el Premio Estatal de Poesía Joven 2018. Recibió mención honorífica del Premio Nacional Dolores Castro en 2024 en la categoría de ensayo. Asimismo, ganó el primer lugar del Premio Punto de Partidas número 51 de la UNAM y del 15º Premio Filosofía y Letras UAP, ambos en la categoría de poesía. Actualmente es consejera académica en la Subdirección de Educación e Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Muchas gracias por acompañarnos, Ira, Roxana. Y pues para comenzar, antes la intención es que esta dinámica sea una charla cálida y calurosa en el marco de la Casa de la Araucaria. Vamos a tener un recorrido a través de la exposición, un último recorrido, así que es el momento ahora de estar atentos y hacer todas las preguntas, todos los comentarios. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Roxana, curadora y bastante, yo creo que, pues, no sé, bastante afortunada por, a través de Gilberto y de Jesús Escabernal, conocer la obra de Ira. Ustedes, algunos ya conocen algunas piezas, algunos la conocen de muchos años atrás. Para mí, cuyo acercamiento a su obra ha sido reciente, ha sido en este año, me parece un detonante, un estímulo sensible sobre cómo realmente el arte contemporáneo sigue vivo a través de autoras que a veces no han tenido tanto el foco de atención, pero que sin duda merece, y agradezco por ello que nos acompañen el día de hoy. Yo creo que cualquier relación que establezcan hoy con la obra de Ira los va a dejar conmovidos, satisfechos y también los va
a llevar por este otro camino que el arte siempre mueve, conmueve y también genera otras dimensiones de nuestra relación sensible con el mundo. Entonces, para empezar, yo quiero decir, yo estoy completamente segura de que Ira es una de las grandes artistas del México contemporáneo del siglo XXI, cuya vida, claro, empieza en el siglo XX y que trae toda una tradición cargando en sus espaldas, y que eso hace bastante notable su trabajo en escultura y en pintura. Voy a empezar con un fragmento del texto curatorial que me motivó claramente tu trabajo, Ira. Inmersiva. La tierra imagina el agua. Toda materia guarda un gesto anterior a su forma. En la obra de Ira, ese gesto parece provenir de una zona liminar, allí donde el mar y la tierra se rozan. Cada pieza se presenta como un cuerpo atravesado por fuerzas profundas que conserva, incluso en la quietud, una voluntad latente de movimiento. El agua moldea, la tierra fija, la forma conmueve. Ira nos sumerge en un territorio suspendido entre lo orgánico y lo mineral, entre lo vegetal y lo corporal. Sus formas se apartan de la imitación directa de la naturaleza y revelan más bien la memoria física de su aparición, de la presión al pliegue, de la huella a la cocción. La cerámica concentra esa operación con especial intensidad. El barro pertenece a la tierra, sin embargo, en sus manos imagina el agua y detiene una forma que todavía parece húmeda. En el óleo, la materia se comporta como una corriente espesa. Una superficie cubre a otra, una mancha empuja desde el fondo, una imagen emerge apenas y vuelve a hundirse. Fondos marinos, borrascas, arrecifes y restos de embarcaciones aparecen como una memoria inmersiva del agua. Mirar estas obras es entrar a una superficie que guarda profundidad, allí donde lo cubierto vuelve porque sigue respirando debajo. Ira construye una poética de la inmersión, trabaja con aquello que regresa después de haber sido hundido. Sus formas, tocadas por el agua y endurecidas por el fuego, son empujadas hacia una segunda vida. Cuando escribí esto, cuando me enfrenté por primera vez a la obra de Ira, lo recuerdo perfecto, fue hace poco en la casa de Ira, en el taller en el que estuvimos Jesús, también su esposo e Ira. Recuerdo que cuando conocí por primera vez las obras, me encontré frente a un momento extraño. Ustedes saben, y no sé cuál es la idea que les viene del arte hecho actualmente en México, al menos. ¿Qué les evoca el arte de forma inmediata? El arte contemporáneo en México, ¿cómo lo viven ustedes? Hay mucho materialismo. Mucho materialismo. Mucho materialismo y tal vez tratando de seguir corrientes de modernidad equivocadamente, ¿no? O de cosas muy digitalizadas. Sí. Hay reglas. Hay reglas. Sí. Y más o menos como de qué van esas reglas. Un cuadro de tanto cuesta tanto, tu currículum tiene que decir esto, tienes que trabajar en un solo material, tienes que repetirte, tienes que ser consistente. Sí, ¿y qué otras cosas les vienen? Por ejemplo, a tú que te ves muy joven, ¿cuál es tu relación con el arte contemporáneo en México? Pienso en contraste. A mí me gusta más el arte. No soy tan cercana al arte, pero siempre lo que busco es la parte más antigua. Entonces cuando veo arte que a mi hermana le encanta, arte contemporáneo, para mí es el contraste, porque yo pienso en lo que yo tengo en mente cuando pienso en arte, pienso en cosas antiguas. Y por ejemplo, ¿cuál es la idea que tiene tu hermana o qué es lo que puede llegar a consumir ella de arte contemporáneo? Hablando por mi hermana, ¿no? Pero siento que le gustan los colores fijos, o sea, los bloques de colores, es lo que le gusta en el arte contemporáneo. Sí, sí. Y yo no pienso en bloques de colores, yo pienso en manchas. Sí, en graduaciones, ¿no? ¿Y qué otra cosa tienen? ¿Cuál ha sido su experiencia con el arte contemporáneo en México?
Yo siento que también hay mucha inmediatez, ¿no? Que todo lo queremos convertir en arte. Una bolsa de papel arrugada, la convierten en arte. Y tal vez está muy alejado de sensaciones, muy alejado de emociones y sobre todo de experiencias. Sí. Y justo creo que lo que sucede mucho en el arte contemporáneo es que se pone un poco en tela de juicio cuál es nuestra relación inmediata, sensible con la naturaleza y con el cuerpo. Cuando yo llegué, conocí la obra de Ira, creo que lo que me impactó, ese primer destello, fue que hay una relación orgánica, pero además genuina con la naturaleza, con los elementos. Y justo me gusta esto que comentas, ¿no?, de los bloques de colores. Me gusta también esto que comentas sobre el materialismo, la inmediatez, porque creo que muchas veces lo que encontramos en una obra contemporánea, uno no espera que sea justo esa intermedialidad, ese entrecruce entre lo orgánico y una nueva forma de darle vida a la relación entre lo orgánico y lo que uno puede crear. Entonces, pensaría que Inmersiva, que fue este título bastante poético, yo sé, ¿no? Inmersiva, la tierra imagina el agua. Cuando yo pensé en la obra de Ira, después de analizarla, pensé en la relación que tiene Ira mediante su propio cuerpo con los elementos de la naturaleza, tan básicos, tan elementales como es el agua, como es la tierra. Me pareció muy curioso que Ira trabaja así escultura, trabaja pintura, pero siempre está intermediado no por la relación figurativa, no por este tema bastante discursivo que luego vemos mucho en el arte contemporáneo. Esto para nada, spoiler y paréntesis, es una guerra contra ciertos tipos de arte contemporánea. No, pero lo que creo que destaco de esa primera impresión con la obra de Ira es justo ese momento en el que a través de sus piezas en escultura y en óleo me doy cuenta de que todavía hay mucho que decir, todavía hay mucho que explorar en eso que a veces creemos que pertenece al ámbito tradicional, inclusive como tú señalas, ¿no?, estas vanguardias de la escuela al aire libre en México. Todavía hay mucho diálogo pendiente entre ese siglo XX y qué se puede hacer con el siglo XX mexicano, no estoy saliéndome ahora del contexto territorial, y qué hacen con ello autoras pues contemporáneas como Ira. Me atrevo a decir, para ir abriendo el diálogo, que ante la obra de Ira nos enfrentamos con una nueva forma de relacionarnos de forma inmersiva con elementos naturales a través del trabajo manual, no solo discursivo, que sí lo hay, pero hay un trabajo manual que se está vinculando aún con la naturaleza. Y bueno, a mí me gustaría saber, Ira, tú cómo vives este proceso de tu obra. Claro, lleva ya cosiéndose varios años. ¿Cómo empieza ese detonante? ¿Cómo imaginamos a esa Ira trabajando por primera vez con el óleo, con la cerámica? ¿Qué pasa en ese registro íntimo que yo sé que no te encanta tanto compartir, pero danos por ahí ciertas huellas, ciertos indicios para que puedas compartir un poco de tu proceso? Bueno, a mí lo que me gusta hacer o compartir es comunicarles el interés que tengo en la tierra, en el mar y en esas sensaciones, ¿no? Y así nace, así hacen las manitas y así nacen las cosas, ¿no? Es una sensación que les quiero compartir a todos. El gusto por la tierra creo que lo tengo desde que nací, lo traigo en las venas, ¿no? Sí. Y el gusto del mar también, que creo que todos lo traen. Todos tenemos un poquito de mar y de tierra y de agua adentro, sí, de semilla, ¿no? Sí. Sí, y me llama la atención porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una relación como bastante instintiva y primigenia con la tierra y con el agua, ¿no? Entendido eso como quizá ese primer acercamiento, la primera vez que conocimos el mar
Por ejemplo, la primera vez que de niños, y me evoca mucho también esta relación del cuerpo con la infancia, jugamos, hicimos cosas con el lodo, con el barro, con la tierra, y me parece muy genuino cómo eso se transmuta en obra. En unos minutos ustedes conocerán, si no es que ya dieron un recorrido, pero creo que está muy presente esa relación material en el mejor sentido, ¿no? Con la hechura de la obra. Entonces, Ira, ¿cuál es tu primer recuerdo respecto a tu relación corporal con este tipo de elementos, con el mar, con la montaña, por ejemplo, que vemos mucho en tu trabajo? Pues es algo que digo yo que es muy primitivo, pero no es primitivo la palabra, es muy primario, es una sensación que, como lo repito, nací en eso, lo llevo adentro y eso es la obra, ¿no? Hay una acotación, yo también quiero aquí sumar hay una palabra que se utiliza de manera frecuente, hablando de las reglas de pronto que son muy impositivas en cómo se señala una reunión de obras de distintos periodos, que aquí por dictamen de Ira hemos eludido, porque forma parte de su personalidad el no mirar atrás en ese sentido, sino estar en un continuum en el trabajo de las formas. Aquí en la semblanza autorizada ella nos permite infiltrar que estuvo trabajando de manera cercana a Cebes Navarro, quien tiene en su mente o en su memoria sensible la plasticidad de Aceves Navarro. Es una constante ruptura con una figuración y una extensión de la materia pictórica hacia el plano. También ha estado trabajando. Romper la forma y volverla a construir. Y aquí el puente de ese litoral, el litoral marítimo está constantemente redibujado, la playa no vuelve a ser la misma con ese constante oleaje. Y a mí me resuena porque has trabajado también con Hilda San Vicente, toda la producción de cerámica. Yo recuerdo también esa primera visita al taller, ver y sentir una energía muy, muy fuerte, una resonancia entre, no sé, Lilia Carrillo y este lirismo, pero hay una guerrerense llamada Irma Palacios, que trabaja formas tectónicas. ¿A ti, con qué otras autoras tú sientes que estás dialogando, dirás? No, yo no siento que dialogo con autores ni con artistas, yo siento la necesidad de dialogar con todos los demás. Cualquier persona se sienta apelado, se dice, sienta esa comunicación que yo siento con la tierra, con el mar, algo muy básico. Claro. Es lo que quiero. Por eso esa subversión también de decirte, yo me considero autodidacta, es decir, yo estoy dialogando. Yo le decía a ellos, no, yo no tengo maestros, yo soy autodidacta. Pero la verdad, yo voy a intervenir brevemente. A mí me parece que el artista, que el creador, que el creativo, finalmente obedece a un momento personal. Un momento personal que no tiene explicación. Lo digo porque yo también creo, sí, que no tiene explicación y que no tiene ninguna connotación de ser a la manera de o seguir de alguna manera un canon muy establecido. Eso solamente es el resultado de una coincidencia mayormente no buscada porque son situaciones que están muy asociadas con la creatividad general, con la sensibilidad para poder ver las cosas, para poder ver inclusive, no sé, Picasso, por ejemplo, decía algo que a mí me conmovió en algún momento, que decía, es que simplemente ver arte hasta de un pedazo de papel aventado al piso, sin más ni más, con una araña que va descolgándose en su telaraña y tal, eso es simplemente sensible y no necesariamente tiene que estar asociado a una creatividad
y a un asunto relacionado con el arte, sino simplemente a la percepción que algunas personas tenemos al respecto de lo que es la naturaleza, ¿no? Finalmente el artista es la recreación de la naturaleza, pero no creo que la intención sea quererme parecer a quién, ni tampoco poder pensar quién me influye o quién no me influye. Por eso es que yo frecuentemente muchas exposiciones las observo, las veo, las analizo, pero trato de no estar dentro del encasillamiento al respecto de que quiero ser a la manera de, ¿no? Sino simplemente permitirse que cada uno sea como es, nada más. Claro, y al final también eso, me gusta mucho lo que comentas porque va en contra de una idea que se tiene mucho respecto al artista, ¿no? Que tiene que ver quizá un poco más con el siglo XX para atrás, con la idea del virtuosismo y del genio, la educación y el hecho de que un artista se puede formar. Yo creo que justo los detonantes para que una persona mueva y pueda transmutar esas habilidades que tiene y que después vamos a ver en obras, ¿no? Como las de Ira. Yo creo que primero pasan por el ámbito sensible, primero pasan por el cuerpo, y el cuerpo responde, más allá de todo el bagaje que puedas llegar a tener en determinado punto, si de la vida te dio el privilegio, la fortuna de formarte en ciertas escuelas, con ciertos artistas, ir a ciertos talleres, hay algo que no se puede aprender en ningún lado en el sentido académico y tiene que ver con ese instinto primario con el que uno se relaciona. Así como Picasso, que de hecho creo que es un buen ejemplo porque ustedes recordarán que Picasso realmente primero se forma en un ámbito muy tradicional, una pintura sí académica, una imitación de todo lo que se decía que debía ser alguien para poder ser un pintor. Y justo lo que sucede con él es la pregunta de qué pasa cuando decido yo romper con eso. ¿Qué nos dice el arte si yo no sigo esas reglas que están prescritas, que nos forman como artistas? Y bueno, tenemos así periodos distintos de Picasso, el periodo azul, el periodo rosa, el periodo rojo, y etcétera. Y de repente te encuentras a un Picasso que está dialogando con instintos de otras culturas, de culturas que en su momento en Europa no había quien dialogara con ellas, ¿no? Como las africanas, algunos rastros por ahí hindús, asiáticos, y es un ejemplo que me parece importante porque si hay una gran enseñanza de las vanguardias del siglo XX, y no solo Picasso, sino otras, es qué pasa cuando uno decide romper con lo preestablecido, cuando uno empieza e intenta germinar arte a través de las nociones elementales, primarias. Y yo creo que Ira, yo no sé si de forma instintiva, no sé si de forma racional, reflexiva, vivencial o íntima, no se busca. Sí lo hace, simplemente encontró ese punto en el que se comunica de una manera bastante genuina y peculiar con cual sea la cosa que quiera comunicar. Y eso me parece relevante porque una de las cosas que me pregunto es, ¿quieres comunicar algo? ¿Te interesa comunicar algo? ¿O simplemente quieres que algo se muestre, que algo aparezca? Las dos cosas. Comunicas algo para que se mueva algo. Sí, claro. ¿No? Pero sí, no pienso tanto, o sea, salen las cosas. Salen las cosas. Y bueno, no sé, yo creo que justo cuando uno se enfrenta también a este otro tema, que es pasar de conocer la obra de un artista, he curado algunas exposiciones de otro tipo de artistas, que yo creo que los discursos son amplios, ¿no? Y que siempre hay como relaciones distintas, que ya hablo del ámbito de la curaduría, uno puede establecer con otros artistas. No siempre te enfrentas con artistas que estén tan conectados con este instinto comunicativo, reflexivo, pero también material e íntimo, vinculados en su misma obra, en su eje vivencial
relacionado directamente con la obra. Entonces, también pienso en que hay formas distintas de hacer arte actual y la forma en la que Ira lo domina, porque yo creo que técnicamente también lo domina, es decir, no solo nos enfrentamos a un artista que sensiblemente lo domina, que comunicativamente también puede establecer ese vínculo con los espectadores. Yo creo que tú también transmutas distintos tipos de experiencia a través de tus piezas. Y no me atrevo a decir, pero ya se ha dicho aquí que sí, en este catálogo, además de la exposición, ¿no? que gracias siempre a Gilberto por acoger esta muestra, me parece que aquí también en el catálogo nos vamos a enfrentar con un recorrido histórico de Ira y la confrontación de distintas facetas de su vida con su producción. Entonces, al recorrer las piezas, que la más antigua creo que es de 1994. Sí, 1994. Quizá algunos no habían nacido, pero bueno, hasta la actualidad la más reciente es justo de este año, ¿no? De hace unos días antes de que se inaugurara la exposición. Hay un estreno que no está incluido en el catálogo y quien la señale tiene, no sé, un vaso extra de agua de Jamaica. Pero pensaba que justo una retrospectiva en los museos, en la academia, siempre se presenta como este camino hacia el virtuosismo, cómo fuiste mejorando, cómo tu obra transmutó en ciertos temas y de repente ya abordaste otros. Y de alguna forma está enlazada con la idea de mejorar, de que fuiste puliendo, ¿no? ciertas cuestiones de tu trabajo. Y me parece muy curioso que en Ira la producción, no sé si me atrevo a decir que tiene que ver con la idea de progreso o mejoría. Yo creo que tiene que ver con una idea mucho más refinada y genuina de cómo fue comprendiendo ella su relación con los materiales y con las materias que justo dan título a su exposición. La tierra imagina el agua porque el agua imagina la tierra. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Qué tal que ya, sí? ¿Qué tal que es un buen momento para conocer ahora sí esas piezas? Sí, yo quiero darle las gracias a ti, a Roxana, que lo último que dijiste, que no es progreso, me encanta. Que muchas palabras pusiste en la obra, igual Jesús, Gil, Enrique no lo veo allá, o sea, esta exposición es gracias a ustedes, a la Araucaria, muy generosa, que yo sé que va a seguir a tu muy talento, bien. a tu decisión de hacerlo. Y a tu casa. No, tu casa, tu generosidad. Voy a agregar algo antes de que pasemos a recorrerlo de forma libre, porque creo que justo su exposición inmersiva merece esa forma libre de visitarlo, sin que estemos diciéndole, ay, aquí va esto y aquí va aquello. No, ustedes son libres de recorrer, de decidir cómo empezar el recorrido, de detenerse donde quieran y, bueno, hacerle las preguntas o acercarse a Ira y comentarle lo que ustedes deseen. Pero yo creo que el ambiente de la casa de la Araucaria es una joya. Entonces no veo un mejor lugar en donde la obra de Ira, donde la tierra imagina el agua, donde la escultura y la pintura están dialogando y la naturaleza está interpelando con nosotros, pueda existir más que en la casa Araucaria. Así que adelante, bienvenidos. Comentar también, se puede llevar una parte de esta experiencia, porque además esta es una edición limitada y firmada y numerada a mano por la autora. Entonces, quien guste, está a la venta. Está a la venta y ojalá sea ahora, si no, con Ira también directamente. Tiene ejemplares disponibles y pues bienvenidos. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, yo si quiere comentar algo, por favor. Quisiera agradecer
Primero, a Gil, la oportunidad de tener este espacio que nos ha traído experiencias nuevas y que espero que sean de las primeras de muchas más. Este acercamiento, Roxana, la curaduría que realizaron, me encantó. Y dicen que para hacer arte, el objeto tiene que trascender al artista. Cuando hice el primer recorrido, efectivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el mar, tal vez de bucear un poco, de estar en la orilla, de caminar a la orilla, hoy tenemos una doble oportunidad de recordarlo a través de su obra. Cuando ves las piezas que bailan con la luz, cuando ves estas formas que las empiezas a recordar en tu imaginario y les estás dando cuerpo, fue muy grato, fue muy bello, muy emotivo. Hay unas piezas que son fantásticas, que pareciera que estás buceando y conforme te vas moviendo y modificas la luz, puedes ver completamente cómo se comporta la pieza. Lograr eso no es fácil. Y agradezco esa oportunidad de que tu obra nos traiga estas emociones, estos recuerdos. Y sí, efectivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el mar y lo imaginamos, podemos vernos muy reflejados en tu obra. Y como mencionaban, probablemente no hay un diálogo con otros artistas, porque todos están dialogando con la naturaleza, claro, que es la mejor maestra que te ha permitido lograr este tipo de cosas. Muchas gracias por tu obra. Muchas gracias.